Dios es poderoso. Amén, aleluya. Y bueno, tenemos una sorpresa en esta segunda noche de avivamiento. Amén. En esta segunda noche de avivamiento vamos a tener música especial. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que acomoden mis hermanos, después puede ser el micrófono, que hagan dentro del testimonio. Pero quiero decirte algo, que antes como que no querían cantar mis hermanos, aleluya, pero después de la guerrilla, tuvimos la autoguerrilla, iglesia, ya, casi me empujábamos todos, como que tenemos que hacer música especial. Amén, y vamos a tener música especial hoy, música especial mañana. Amén, entonces, iglesia, vamos a que Dios se manifieste. Es el dueto. Los hermanos Chávez. Los hermanos Chávez en la roca fuerte. Los hermanos Chávez en la roca fuerte. Bueno, ya les paso el micrófono. Aleluya a mis hermanos. Buenas tardes, hermanos. Queremos compartir con ustedes una canción que justamente habla de que aunque nosotros no podamos ver lo que Dios con nuestros ojos, sabemos que Dios está obrando y bueno, en este aniversario sabemos que aunque a veces es difícil creerlo con lo que nuestros ojos ven, sabemos que Dios es fiel y que Dios va a seguir haciendo su obra en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y bueno, rápidamente quiero compartir contigo que Dios ha cambiado mi vida en muchas áreas de mi vida. Dios la ha transformado, me ha ayudado a tener convicciones más firmes, me ha ayudado en mi relación con mi familia, con mis padres, conmigo misma. No podría acabar de decirte lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lo principal es que me ha dado una manera nueva de pensar, una manera diferente a como antes la tenía, y aunque desde pequeña fui instruida en los caminos de Dios, realmente el mundo te va trayendo ideas, te va trayendo ideologías, y a veces es fácil caer en esas ideologías, pero Dios es más grande, y cuando uno se afirma en Dios y le cree más a Dios, más a lo que su palabra dice y no a esas ideologías o ideas del mundo, realmente conocemos que Dios es verdad y que todo lo que nos dice es verdad, que es certero, y que al final pues Él va a estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces bueno, esperamos que esta canción la disfrutes. Si te la sabes, pues acompáñanos. Aleluya.
A ver si sí, porque está orando. A ver si Dios está orando, iglesia. Amén. Entonces, iglesia, vamos a seguir creyendo en todo lo que Dios está haciendo. Amén. Y bueno, llegó el platillo principal. Amén. Llegó el platillo de la predicación. Iglesia, vamos a ver, va a predicar en esta noche mi hermano Roberto Avendaño. Amén. Al igual que mi hermano Daniel, su primera predicación de avivamiento. Amén. Iglesia, y creemos que Dios se está moviendo, creemos que Dios está haciendo algo especial. Y aquí, iglesia, el que recibe los aplausos es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En lo que pasa, mi hermano Roberto. Buenas noches, iglesia. Yo quiero darle nuevamente gracias a Dios, a nuestro pastor y a ustedes como iglesia por la oportunidad de estar hablando de su palabra. Es cierto, a veces uno no ve lo que hace Dios, pero Dios está obrando en nuestras vidas, en sus corazones, en nuestro andar día a día. Déjame decirte que ahorita hablando de, oyendo la canción de que Dios está obrando grandes cosas, me estaba pensando que en la Biblia nos habla mucho de hombres, conocemos hombres como David, como Gedeón, podemos hablar de Jacob, de Moisés, podemos hablar de infinidades de hombres que hicieron y anhelaron estar en la casa de Dios, iglesia. Pero también me puso pensando, me recordaba y me puso Dios que también ha habido hombres de nuestra actualidad, hombres de este tiempo moderno y que son del compañerismo, que han anhelado la casa de Dios. Uno de ellos fue nuestro fundador, el fundador del compañerismo, el pastor Wayman Mitchell, conociendo hombres anhelando la casa de Dios, el pastor Roberto Barajas, un misionero. Hemos conocido su testimonio, hemos conocido lo que Dios ha hecho en Sudamérica, un hombre tremendo de Dios, Roberto Barajas. Otro hombre que puedes escuchar o quizás no habías escuchado, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocerlo, el pastor Frank Amado. Muchos hombres de Dios en la actualidad también anhelando la casa de Dios. Entonces me mostraba en la Biblia la lista de hombres, recordando, si tú vas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, hay un lugar donde hay hombres que han hecho grandes cosas por este México. Hombres que desconocemos sus nombres, pero están ahí grabadas. Y sabes, están en la casa de Dios, están los nombres grabados de cada persona que viene, que anhela estar en la casa de Dios. No necesitamos ese mural de oro que las personas, el mundo nos conozca, sino más bien Dios, o en su libro donde estemos, iglesia. Déjame empezar hablándote con anhelar. Encontré esta definición. Anhelar es del latín anhelaré, tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo. Anhelar empleo, honras, dignidades. El sinónimo de anhelar es desear, desvivirse, aspirar. El sinónimo que yo tomé fue el deseo, interés o apetencia que una persona tiene para conseguir la posesión o la realización de algo, o que una persona desea. ¿Cuánto hemos oído cuando soplas las velitas antes de que las soples? Pide un deseo. ¿Qué es el anhelo en la Biblia, iglesia? En este caso podemos decir que se trata de una palabra que deriva del latín concreto del verbo anhelaré, que puede traducirse como respirar, jadear, exhalar. Un anhelo es algo que desea de manera intensa, iglesia. Esa es la palabra anhelo. Ahora, mi nombre de este tema, de esta predicación se llama Anhelando la casa de Dios. ¿Cuántos anhelamos la casa de Dios, iglesia?
Esto me recuerda cuando cada mañana, que a veces, no siempre, pero hay veces que se me hace tarde, o alguien que se le hace tarde, tú ves a la gente corriendo, va corriendo, y llega para tomar el metrobús, llega jadeando, llega tomando más el aire. En la semana me tocó un joven como que venía de la prepa, vio el metrobús, se echó a correr, y justo cuando iban cerrando las puertas, ese joven entró y sabes que la posición jadeando, estaba así, tomando aire, respirando, pero me llamó mucho la atención la posición. Cuando nosotros nos esforzamos de más, cuando nosotros hacemos las cosas de más, estamos perdiendo fuerzas, iglesia. Este joven estaba jadeando, y es algo que me llamó la atención de la respiración. Cuando respiramos, tomamos oxígeno puro para ser llevado a los pulmones y que cumplan sus funciones en nuestro interior, de nuestro cuerpo. Pero los pulmones, el corazón y todo nuestro organismo necesita inhalar oxígeno puro. Cuando desecha nuestro cuerpo lo que ya no sirve en nuestra respiración, realizamos exhalar, iglesia. Cuando anhelamos algo que pasa en nuestras vidas, nos esforzamos, deseamos, hacemos todo para obtener lo que anhelamos. Cuando se nos hace tarde y tenemos que ir a un lugar, corremos, deseamos llegar pronto para alcanzar el transporte, para llegar, y no pasa, se nos hace eterno. Cuando corremos, nos fatigamos y quieres que regrese el oxígeno a la normalidad, ¿cómo te sientes? Sentimos que nos ahogamos, sentimos que pierde nuestra respiración, hasta quizás nos ponemos pálidos, nos baja las capacidades pulmonares, pero es por el esfuerzo que hicimos, iglesia. Ahora esto llévalo a la casa de Dios, iglesia. Para llegar a la casa de Dios tenemos que anhelar estar ahí. Amén. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro físico se tienen que esforzar para estar en su casa, en su morada, en su protección divina, iglesia. El templo, la casa, era un lugar donde Dios y todos aquellos hombres podían encontrarse para confesar nuestros pecados y ser perdonados. Para alabarle es un camino para llegar a Dios, con testimonio que somos hijos de Dios. Ese es un anhelo, la casa de Dios, iglesia. Déjame decirte que a mí me sorprendió mucho esto de anhelar, que es nuestra respiración, iglesia. Es algo vital el anhelar, el poder respirar nuestras vidas, iglesia. Es algo vital el anhelar llegar a la casa de Dios, las cosas de Dios en nuestras vidas como cristianos. Debe ser algo vital y a veces es de vida o muerte, iglesia. Si dejamos de respirar, nuestro corazón se parará, nuestras funciones de nuestros órganos dejarán de funcionar y podemos morir. Espiritualmente, si dejamos de respirar, de anhelar las cosas de Dios, nuestro espíritu puede decaer, puede palidecer, puede morir, iglesia. Es por eso que es algo vital el respirar en nuestras vidas. Yo no había contemplado, pero en mi profesión donde estoy, me ha tocado ver el último suspiro de la gente. Y hay gente que el suspiro tarda en suspirar porque está luchando por este terreno, este mundo, no lo quiere dejar. Pero es el tiempo de partir, iglesia. Entonces, la respiración es algo vital a nuestras vidas, anhelando la casa de Dios. Quiero que vayas a Salmos 84, Salmos 84, del 1 al 4. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Salmo 84, del 1 al 4. Igual me voy a ir un poquito más, pero tomando de referencia del 84, del 1 en adelante, iglesia. Cuando estés ahí, da fuerte amén. Dice la palabra de Dios, ve lo que dice el título de este proverbio: anhelo por la casa de Dios. Dice, al músico principal sobre el Gittit, salmo para los hijos de Coré. La palabra de Dios dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos.
cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Ayúdame a orar, iglesia, en esta noche. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú traigas palabra de medicina, palabra de exhortación, de amor, Señor. Seas tú usando mis labios, unge esta predicación, Padre. Unge, Padre, el anhelo, el deseo de estar contigo día a día, Padre. Que no esperemos a los días de servicio, miércoles, domingo, no, Padre mío, que estemos siempre anhelando estar en este refugio tuyo, tu casa, Padre, donde habitas tú, donde habita tu amor, donde habita la gloria, Padre, donde habita tu paz, tu tranquilidad, donde tú nos transformas, edificas, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy, Padre, a impregnarnos de tu casa, de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú te muevas poderosamente y solamente sea un instrumento tuyo, Padre. Esto lo damos mientras el pueblo de Dios dice fuerte. Amén. Amén. El anhelo por la casa de Dios. Dios es grande, iglesia. ¿Cómo este personaje que nos habla aquí, muchos comentaristas hablan que fue David? David anhelaba la casa de Dios, iglesia. Anhelaba tener un lugar físico. Déjame contarte que David no tenía un lugar físico como esto, iglesia, todavía. Fue su hijo Salomón quien edificó el templo. David no tenía un lugar físico donde ir y donde anhelar, donde estaba la casa de Dios, pero eso es lo más maravilloso y lo más grande, que él buscaba la morada de Dios. Él buscaba donde estaba el arca para ir a buscar su presencia de Dios. Era el tabernáculo en aquellos tiempos, iglesia, donde David quedaba el arca, y él iba y buscaba la presencia de Dios donde estaba el arca. David siempre deseó estar en la casa de Dios, iglesia. Hoy en día nosotros tenemos una bendición mayor, tenemos un edificio donde podemos llegar, donde puedes ponerte cómodo, donde puedes platicar antes de que inicie, si tú quieres, la predicación, puedes estar aquí cómodamente, ir al baño, tomar agua, si llueve tú no te mojas, está iluminado, la casa de Dios, iglesia. Pero hoy te digo que no lo veas físicamente, no veas el templo físico, velo como David. Busca el rostro de Dios, busca escuchar su palabra de Dios. Pero todo esto hay algo que hoy en la actualidad, como en aquellos tiempos, nos lleva a perder el anhelo a la casa de Dios. Te preguntarás, ¿por qué hoy, teniendo espacio físico, mucha gente deja de venir a la iglesia de Dios? Porque pierden anhelo, iglesia. Va corriendo detrás del mundo, de las cosas. Hoy el mundo es común decir, voy detrás de la chuleta. Y te cansas. Te cansas por ir detrás de la chuleta. Dice aquí, como hasta los gorriones hayan casa y la golondrina han ido para así donde pongan sus polluelos. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar el cantar del pájaro en la mañana? Acércate a un árbol y cuando empieza a amanecer, escucha el cantar de aquellos pájaros. Son pájaros jóvenes. Yo siempre he pensado que es una armonía, un cantar para Dios en agradecimiento. Aunque los pájaros quizás no tengan ese razonamiento como nosotros, pero le agradecen a nuestro Dios, porque tienen un lugar, un nido donde guardarse, iglesia. ¿Cuánto más nosotros? Pero perdemos ese anhelo, porque nos vamos anhelando al mundo. Ese es el primer punto que te quiero decir, anhelando el mundo. Hoy en día, te vuelvo a decir, dirían los contemporáneos de hoy, detrás de la chuleta. Equivocándonos, iglesia. Tenemos que anhelar, tener deseo, pasión por venir a la casa de Dios a servir, que nos emocionamos con gozo, con amor, con humildad, donde nuestra fe sea renovada. Yo sí anhelo la casa de Dios, iglesia. Sé que aquí es el refugio donde Él me va a componer. El mecánico compone el carro, Dios me va a componer a mí. Él me está morada. El médico nos sana. Dios es el mejor médico. Cuando no hay anhelos es porque hemos dejado de entrar
sentimientos vacíos a nuestro corazón. Un sentimiento vacío es la ausencia o solitario, pensamientos de egoísmo, orgullo, yo lo puedo hacer mejor que Dios, que nuestro pastor, que la iglesia, que el hermano, yo lo puedo hacer mejor. Pero hoy te digo, la iglesia está vacía por aquellos pensamientos egoístas, solitarios. Déjame decir que nos cansamos cuando vamos anhelando las cosas del mundo. Gente que trabaja y trabaja, en caso de mi trabajo, conozco gente que trabaja 2, 3 trabajos, enfermedades, están solos, podrán tener toda la economía del mundo, pero no tienen lo mejor que es Dios. Anhelando el mundo. Hoy en día mucha gente, déjame decirte algo que me ha llamado la atención. Antes los hombres de la Biblia, como Noé, como Moisés, Abraham, vivían más de 90 años, 500 años, 600 años, iglesia. Pero ellos vivieron, Dios les dio la oportunidad de vivir porque siempre anhelaron estar en la casa de Dios. Hoy en día te preguntarás, ¿por qué no podemos vivir 200 años? Porque ¿sabes qué pasa? Que nos estamos creyendo como dioses. ¿Cuánta gente allá afuera creyéndose como Dios? Yo puedo mejor que hacer las cosas que Dios. Yo puedo hacer mejor que los que hacen en esa iglesia. Mi dinero, mi arrogancia, mi egocentrismo puede ser mejor que aquellos. Por eso es que Dios hoy nos limita a vivir a una edad considerable. Déjame contarte la historia en Jueces. Si tú vas a Jueces del capítulo 6, versículo del 1 en adelante, Jueces, nos habla la historia de un hombre que anheló la casa de Dios siempre, iglesia. Dice la palabra, entonces ahí de un fuerte amén. Jueces 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante, iglesia. Dice la palabra de Dios así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlo. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El mundo, iglesia, Egipto, el mundo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, iglesia. El pueblo fue sometido por 7 años por Madián. Madián es el mundo. Los madianitas quitaron el anhelo de estar en la casa de Dios. Hoy el mundo, hoy los madianitas pueden ser los problemas, pueden ser las enfermedades, pueden ser los pecados, pueden ser los sentimientos, enojo, orgullo, envidia, murmuración, falta de amor, conflictos diversos, Madián. Las cosas que hoy vivimos nos pueden desalentar, nos pueden desalentar, perder el anhelo de su casa, de Dios, iglesia. No te digo que va a haber problemas en nuestras vidas cotidianas y como cristianos. Siempre va a haber batallas, va a haber problemas, iglesia, siempre. El pueblo de Israel cayó en problemas, se desanimaban, iban como langostas, quitaban lo que Dios había puesto, iglesia.
Déjame decirte, Dios nos ha dado grandes cosas, grandes milagros en nuestras vidas, pero a veces no estamos dispuestos a pelear por ello. A veces dejamos que vengan como esas langostas, los problemas, las enfermedades, y nos arrebaten lo que Dios nos ha dado, iglesia. La salud, la paz, el gozo, el amor, la humildad. Dejamos que venga el enemigo y nos robe los frutos espirituales, porque dejamos de exhalar correctamente, nos fatigamos, y el dejar de respirar espiritualmente, vamos muriendo espiritualmente, nuestro espíritu va decayendo, va palideciendo por falta de anhelo, iglesia. Dice en la revelación bíblica, Madián es pobreza, opresión. Es un terrible enemigo del pueblo de Dios y los hombres en general. Y se puede manifestar con desánimo, temor, desorden, escasez. Generalmente opera engañando a los hombres y llevándolos a esclavitud, estancamiento y debilidad. Esto nos lleva a perder el anhelo. Hoy que vivimos una pandemia, se supone, iglesia, que era para mejorar como seres humanos. Hoy ves más a la gente con estrés, más a la gente con temor, con orgullo. Ves más al desorden en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, iglesia. Y es cierto que se está cumpliendo que vendrán más problemas, crecerán problemas, crecerá el pecado, pero Dios nos guarda en esa su casa. ¿Cómo es increíble que esos de Madián iban y peleaban? Y dice que subían, tenían que subir para llegar a pelear con esos hombres. Se supone que cuando tú vas subiendo la subida, vas subiendo una subida, te cansas, te fatigas, vas perdiendo el aliento, el anhelo al llegar, y cuando vas viendo a donde vas a llegar y vas ahí sacando la lengua, y ya voy a llegar, ya falta menos. Si te das cuenta, cuando alguien vive en una vereda, su manera de caminar no es recta como nosotros, sino se agachan para poder guardar la reserva de los pulmones, iglesia. Pero eso es increíble, iglesia, cómo Madián vencía al pueblo de Israel. Cómo ellos subían y se supone que ellos eran los fatigados, los cansados, y no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegaba por el ganado, llegaban por el trigo, todo, y el pueblo de Israel lo daba. Así somos a veces como cristianos, iglesia. Nos ha costado lágrimas, nos ha costado venir a oración, nos ha costado escuchar a nuestro pastor, obedecer consejería. Viene el enemigo que nos arrebata todo eso y se lo damos. Aquí está. Dejamos de anhelar al llegar a la casa de Dios nuevamente. Gente que se va, gente que se deja derrotar por los problemas, por las circunstancias y se va. El pueblo de Israel se dejaba vencer. Y esto nos lleva a perdiendo el anhelo, correr sin dirección, fatigarnos, cansarnos, dejar de respirar, dejar de anhelar. Te llevo a este punto, perdiendo el anhelo, correr sin dirección, iglesia. Hay batallas, sí. Hay problemas, sí. Hay día a día circunstancias difíciles, sí, iglesia, que ponen a prueba nuestros anhelos, sí. Déjame decirte que sin darnos cuenta podemos ser contaminados por el mundo. Hoy vemos un mundo anhelando lo material. Ser mejor que tú, no importa cómo sea, anhelando riquezas del mundo y no de Dios, iglesia. ¿Cuánto hemos oído que ya se robaron esto, que ya se llevaron el otro? Sí, hay problemas. Decía un hermano de Nuevatlán, dice: hermano, ¿quieres dejar de tener problemas? Pues pide a Dios que venga por ti. O en pocas palabras, deja de respirar y tu corazón deja de latir. Y se acabarán los problemas, iglesia.
pero Dios nos va fortaleciendo. Por eso es importante anhelar la casa de Dios, porque es ahí donde nos restaura, es ahí donde nos sana, es ahí donde te anima a seguir adelante, iglesia. ¿Cuántas veces la verdad hemos venido con ese anhelo a la casa de Dios? Aún los que nos vemos firmes, iglesia. Siempre hay esa falta de anhelo, pero en Dios nos animamos y vamos a la casa de Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios así: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, iglesia. ¿Sabías que somos peregrinos de este mundo? Somos pasajeros. Y todo lo que hagamos materialmente se va a quedar. Déjame contarte historias que es feo, pero hay gente muy rica que si llega a fallecer el principal, el que hizo las riquezas, y los hijos, la familia se pelean por eso, se llegan a matar. Hace tiempo me llamó la atención de un periódico muy famoso, que es muy amarillista. Los hijos estaban peleando por la repartición de esos bienes. No estemos viendo las cosas de aquí de la tierra, iglesia. Mejor heredemos la mejor tierra, lo celestial, iglesia. ¿Sabías que si heredamos lo celestial, dice que serán alcanzados más de 6 generaciones nuestras, iglesia? ¡Qué bendición! Que tus generaciones futuras, aún los problemas, aún vengan los marianitas, digan ellos: valió la pena, mi tatarabuelo luchó por nosotros. Fue un Gedeón. Hagamos eso, iglesia, anhelemos las cosas de Dios, su casa. El pueblo de Israel hizo cuevas, hizo cavernas en los montes. Cuando las cuevas son cavidades o espacios subterráneos, estas se forman debajo de la tierra, se encuentran en todo nuestro planeta y se han ido formando durante millones de años por la fuerza del agua. Pero antes el pueblo de Israel tenían miedo. Ahora vienen los madianitas y hacían cuevas, iglesia. Dicen que hoy si tú vas a una cueva, está oscura, hay humedad. ¿Sabes qué pasa cuando nos metemos a nuestras cuevas? No vemos oscuro, empieza la humedad, la frialdad en nuestro corazón. Nos podemos desanimar, desalentar. El enemigo nos desanima tan fácilmente, iglesia. ¿Sabías que uno de sus armas del enemigo es desanimarnos? Tan fácil. Cuando no nos salen las cosas, nos desanimamos, nos alejamos con nosotros mismos, nos quita el aliento. El dejar de congregarse es falta de sumisión, iglesia. Es falta de anhelo a Dios. La sumisión es una acción de someterse sin cuestionar la autoridad o la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. La voluntad de Dios, una serena sumisión, iglesia. Decía que no vamos a entender a Dios hasta que encontremos la voluntad de Dios, hasta que entremos a una sumisión, a una obediencia a Dios totalmente, iglesia. Aleluya. Muchas veces oía esa frase, el pastor Wayman Mitchell decía: no vamos a conocer la voluntad de Dios hasta que nos rindamos a ella. No la entendía, iglesia. Y le preguntaba: rendirnos, la voluntad de Dios, yo anhelo venir a la iglesia, yo diezmo, yo obedezco a mi pastor. Bueno, a veces lo obedecemos, obedezco a mi Dios. Pues hago todo esto, porque yo estoy en la voluntad de Dios. Y oh sorpresa cuando yo encuentro la palabra sumisión. La sumisión es someterte sin cuestionar a tu autoridad. ¿Cuántas veces hoy en día oímos hablar de la corrupción? Los videos famosos ponen cuando el policía quiere supuestamente
pedir dinero o algo. No digo que no exista eso, pero sí, pero ponen siempre ponen esa parte cuando el policía es el corrupto. Pero déjame decirte que la corrupción es desde que nosotros empezamos a mentir, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a ofrecer el dinero para que no nos multen. Si tú vas no respetamos los señalamientos, estamos cayendo en corrupción. Si llegas a la fila y te metes, estamos cayendo en corrupción, iglesia. Y eso pasa, eso nos lleva a no someternos a Dios Padre Celestial. Estamos faltando a esa sumisión. Entonces, a esto que voy, iglesia, si la autoridad es el oficial, y si ya la cumplimos, la regamos en un artículo, es someternos a las autoridades, iglesia. A veces no es fácil, no nos gusta, pero cuando de verdad te sometes a Dios, tu vida empieza a cambiar. Un sendero luminoso, un caminar maravilloso en nuestras vidas, iglesia. Y de verdad a veces te sorprendes, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las cosas les van mejor? ¿Por qué estoy teniendo economía? ¿Por qué mi salud va bien? ¿Por qué mi familia está bien? Porque estamos entrando a la sumisión de Dios, iglesia. Si tú anhelas la casa de Dios, ¿sabes qué vamos a aprender eso? Una sumisión divina. Dice Efesios 4, del 16 al 18. Efesios 4, 16 al 18. Cuando sea ahí, tan fuerte, amén. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La corrupción nos puede llevar a la dureza de corazón. La falta de sumisión nos puede llevar a una dureza de corazón, iglesia. El criticar, la murmuración, nos puede llevar a una dureza de corazón, iglesia. Dice su palabra que no andemos como los otros gentiles, como el mundo, iglesia. Hoy el mundo quiere hacer leyes, o ha hecho leyes y quiere llamarle lo malo, lo quiere llamar bueno, iglesia. No seamos como ellos, iglesia. No critiquemos, es difícil, ¿sí? Crítica, déjame decirte, siempre va a haber. Es más, hasta me van a criticar a mí, o yo también critico, iglesia, pero es lo que menos debemos aprender a hacer, iglesia. Dice un proverbio, debemos ahorrar nuestras palabras. O dice también que hasta el necio es reconocido cuando calla, iglesia. A veces no debemos hablar mejor y callar, iglesia. A veces no debemos actuar por nuestra emoción, nuestro enojo. Dios sabe, iglesia. A veces nos prueba Dios con cosas de la vida, circunstancias de la vida, iglesia. Dios prueba nuestra sumisión. Gente ahí afuera enojándose por cualquier cosa. Dice un proverbio, que dice su palabra, que no seamos como el perro cuando le agarran las orejas. ¿Has agarrado a tu perro con las orejas? Jálánselas y ya sabes qué hacen. Te avientan la mordida, luego se enojan. Y a veces así éramos en el mundo, a veces así somos. Alguien hace algo, ¿qué traes conmigo? ¿A poco tú mejor que yo? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro pastor, con nuestro propio Dios. A veces hasta con Dios nos enojamos. ¿Cómo vas a decir eso, Señor? Nos hacemos como ese perro que nos agarra las orejas tantito y ya empezamos a sacar el colmillo, iglesia. Pero no, Dios nos ayuda a cambiar con la sumisión, iglesia. Someternos sin cuestionar la autoridad. Somos un ejército, iglesia. ¿Sabes que el ejército lo que más se le ve es la obediencia? Un ejército, hoy tú ves
cuando van marchando, no van a la derecha y a la izquierda, van obedeciendo a las palabras. Si hablan alto, se paran todos. Si dicen a la derecha, todos a la derecha y a la izquierda. La obediencia, iglesia. ¿Cuánto más el ejército de Cristo obedecer a Dios? Amén. Ve por este camino, hijo mío. Este camino te va a ir mejor. No vayas por este sendero. Este sendero te va a doler. Este sendero no es el correcto. Pues yo me quiero meter en este. Nos cuesta a veces obedecer, iglesia, pero cuando empezamos a aprender a obedecer, vienen grandes cosas. Y por último, el último punto, quiero hablarte de anhelando las cosas de Dios, anhelando su casa, su amor, su sumisión, su alabanza, anhelando su casa. Dios te escucha, iglesia, me escucha. Solo es cuestión de clamar, de desear, de anhelar a Dios. Anhelar su casa, es ahí donde va a trabajar nuestros corazones, nuestra mente, pidiendo a Dios cordura. Proverbios 8:12. Proverbios 8:12. Proverbios 8:12. Con las horas encuentran que hasta 20. 8:12. Dice la palabra de Dios así. 8, Proverbios 8:12. Dice la palabra de Dios así: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Pero dónde vamos a encontrar la sabiduría y la cordura y la ciencia de los consejos, iglesia? ¿Sabes en dónde? En su casa, anhelando su casa, iglesia, anhelando su palabra, anhelando venir a escuchar las predicaciones, anhelando venir al altar a confesarnos, a recibir el Espíritu Santo, a recibir que Él nos limpia y nos restaura, iglesia. Eso es lo que Dios hace, iglesia. Algo impresionante de David. David anhelaba salir pronto del mundo y encontrarse con Dios. En sus moradas, su santo templo. En el templo de David no había, en el tiempo de David no había templo, pero había un santuario donde habitaba el arca. Hoy, hermanos, podemos encontrarnos con Dios en cualquier parte, en cualquier momento, pero sabemos que asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos de la vida de aprisa, del mundo, pues entramos donde podemos meditar y orar con tranquilidad. Encontramos un gozo, no en el hermoso edificio, sino en la oración, en el canto, en la enseñanza, en la predicación, en la comunión, en su templo. Anhelemos la casa de Dios, iglesia. Cuando yo no puedo venir las mañanas a orar, iglesia, pues digo, me voy orando en el camión, en el metro, y ¿sabes qué? No puedes orar. No es lo mismo, iglesia. El bullicio, la gente, los movimientos, los carros, tu preocupación de que ya tengo que llegar a trabajar, no es lo mismo, iglesia. Por más que te digan, por más hermanos que digan que el orar en tu casa es lo mejor, ¿sí? Sí es cierto, pero qué mejor la casa de Dios. Anhelamos la casa de Dios, donde vamos a llegar, donde está el tanque de oxígeno espiritual, y si llegamos fatigados, Él nos va a dar su tanque, su alma, su espíritu, y nos va a dar ese alivio de respirar, iglesia. Cuando vengas, no veas el edificio, ve lo espiritual, iglesia. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, velo. ¿Qué ha hecho en tu vida, en mi vida, iglesia? Sé que ha hecho milagros en tu vida. Ha sanado nuestras enfermedades, nos ha perdonado una y otra vez, nos ha fortalecido una y otra vez, iglesia. El anhelo de estar en comunión con Él es adorarle. Decía, aquí está en tus pies, decía la canción. Sabes que a veces yo me figuro, cuando vengo aquí, me arrodillo, siento que Dios está aquí, yo estoy
en sus brazos, en su regocijo, iglesia. Y entras una paz, una tranquilidad. Dice la palabra de Dios, Corintios 3:16. Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios así: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego, ¿sabes de qué está hablando? El fuego espiritual. Va a haber una guerra espiritual, porque dice también: habrá un fuego y lo probará. Dios siempre nos va a probar, iglesia. Si te decía, va a haber problemas, déjame decirte que el enemigo nos va a zarandear una y otra vez. Pero esto es porque, o a veces Dios va a permitir, pero eso es porque va a probarnos, iglesia. Que tanto anhelamos su casa, Padre, que tanto anhelamos estar aquí, iglesia. Pero Dios es maravilloso, anhelar en todo momento, siempre, aún en las dificultades, iglesia. Aún a veces cuando nuestra economía no vaya bien, tenemos que anhelar el estar en Dios, iglesia. Aún cuando estemos enfermos, debemos anhelar estar en la iglesia de Dios. Aún cuando haya problemas, debemos anhelar estar en la iglesia de Dios. Con el desánimo, con el cansancio, debemos anhelar estar en la casa de Dios. Dice Primera de Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros también somos el templo de Dios, iglesia. ¿Qué pasa si no comemos? ¿Qué pasa si no le damos agua? ¿Qué pasa si no nos ejercitamos? Nuestro respirar se va fatigando, se va cambiando, nos vamos intoxicando, nos podemos dañar, iglesia. Pero cuando venimos a la casa de Dios, o cuando estamos con Él, entramos con Él, nos renueva, nos da fuerzas, iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, iglesia, por su misión. Hay la historia de este Gedeón. Me llama mucho la atención cuando, si quieres ir a Jueces 7:6, me llama mucho la atención cuando Dios dijo que mandó un profeta, cuando el pueblo de Israel se iba a esconder a las cuevas, cuando dejaba que viniera los madianitas y robaran todo el alimento que con sacrificio habían ganado, habían sembrado, llegaban, los madianitas se lo llevaban. Este hombre de Gedeón, ¿sabes qué hacía? Escondía el trigo y no se los daba. Y obedeció a Dios, anheló a Dios, que hasta pudo ver el rostro de Dios, porque deseó, anheló a Dios, iglesia. No había en aquellos tiempos un templo, pero ellos sabían hacer un altar, quizás ponían piedras, y ese era su templo donde anhelaba estaba Gedeón. Muchas cosas. Este hombre quizás era como tú y yo, Gedeón. Le decía a Dios: va a hacer esto, Señor, pero yo no soy capaz de hacer esto. Ve, porque yo te daré fuerzas. E iba y lo hacía. Señor, pero dame una señal. Dame una señal que yo pueda ver para pelear por este pueblo. Y Dios se lo daba, iglesia, porque anhelaba a estar con Dios. Y algo que me llama la atención en Jueces 7:6, dice su palabra de Dios así. Digo, Jueces 7:6. Déjame ver, fui a Josué, Jueces 7:6. Dice la palabra de Dios así: y fue el número de los que lamieron, y llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí nos está hablando de cuando iba a pelear con los madianitas, iglesia. Gedeón
Gedeón tenía a todo el pueblo de Israel, a todos. CTM Culhuacán tiene a toda la congregación, a todos. Ahorita quizás somos esos 300. Y decía, y siempre le pedía dirección en ese altar, porque anhelaba tener victorias, derrotar a los madianitas, Gedeón. Aquí cuando dice que lamieron y llevaron el agua con la mano, me llama mucho la atención. Cuando tú vas a tomar agua a un río, ¿qué hacemos? Normalmente nos agachamos, hasta con la boca tomamos agua, y estos hombres, ¿no? Iban todos los hombres, no todos obedecieron, solo 300 no se hincaron completamente, iglesia. Tomaron el agua, estuvieron alerta, obedecieron, y eso es lo que dijo Dios: esos hombres son los que van a ir a la guerra, esos 300, la sumisión, iglesia. Y con estos 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas. Imagínate, Gedeón, un hombre que veía a su pueblo derrotado y veía a la iglesia derrotada, a lo mejor era el único que iba al altar, se congregaba, y nunca se desalentó, se desanimó este hombre Gedeón. Peleó por su pueblo, no se dejó quitar lo que Dios le había dado a la iglesia. Nosotros no nos dejemos quitar lo que Dios nos ha dado. Segunda de Crónicas 6:38. Segunda de Crónicas 6:38. Cuando estés ahí, la fuerte amén. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Crónicas 6:38. Dice la palabra de Dios así: si se convirtiere a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiere llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. A la casa que he edificado a tu nombre. Dice aquí cautivos. Cautividad. Va a haber problemas, iglesia. Va a haber tiempos que nos vamos a sentir quizás solos, desanimados. Va a haber tiempos que va a haber enfermedades, iglesia. Va a haber tiempos que vamos a ver problemas, que tras problema tras problema. Pero si vamos a la casa de Dios donde ha edificado en tu nombre, habrá una consolación. Habrá ese armamento para que salgamos adelante, iglesia. No es fácil, sí, no es fácil. Así, y déjame decirte que yo he pasado por problemas, he tenido pruebas, he tenido batallas, pero lo que me ha fortalecido, lo que me ha ayudado es estar aquí en su casa, iglesia, anhelando su casa de Dios, entrando en la sumisión, aprendiendo la sumisión de Dios, a la obediencia, iglesia. Estoy aprendiendo a su obediencia aún. Cuando vas a una fiesta de bodas, iglesia, ¿cómo vas a la fiesta de bodas, a una fiesta? Un amigo me preguntó una vez: ¿por qué ustedes van bien arreglados a la iglesia? Y le platicaba de esto. Cuando íbamos a una fiesta en el mundo, ¿cómo íbamos? Cuando vamos a una fiesta, a una boda, llevas lo mejor, te vistes lo mejor, llevas el mejor regalo, te preparas, porque sabes que los novios van a recibir una consagración. Y si nos regocijamos para ir a la casa, a la boda, a la casa de la boda, ¿cuánto más no a la casa de Dios, iglesia? Anhelemos eso día a día, que llegue a la casa para ir a la casa de Dios, con lo mejor, nuestro corazón abierto, un corazón donde esté dispuesto a escuchar a Dios. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20, dice la palabra de Dios así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien
con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo, en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte, iglesia. Gedeón peleó por su pueblo. Tú y yo peleemos por lo que Dios nos ha dado, por esa vida espiritual, por ese anhelo de estar en su casa, iglesia. Te decía, aquellos hombres, Gedeón, David, no tenían una casa, un lugar, un templo, le llamaban el templo un altar donde ellos hacían, le formaban el tabernáculo, pero no tenían algo donde ya sabían horarios designados que pueden ir. Hoy que tú y yo tenemos esta casa de Dios, anhelemos estar aquí, iglesia diaria. Vengamos con gozo cada vez que te estés preparando para venir. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Señor, voy a tu casa por agradecimiento. Señor, hoy no tengo ganas, pero voy porque te necesito. Señor, estoy enfermo, pero voy porque quiero que me sanes, iglesia. Gedeón peleó por su pueblo. Seamos esos Gedeones, iglesia. Peleemos por nuestras familias, peleemos por nuestra iglesia. Jueces 6:11. Jueces 6:11. Dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abisreíta, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabes qué estaba haciendo Gedeón en los problemas? Buscando, anhelando a Dios, iglesia. Porque dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abisrita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, iglesia. Imagínate, a veces no vemos su ángel de Dios, pero Él está aquí, iglesia. Está su espíritu, está su esencia, iglesia. Vayamos con eso a nuestro hogar, vayamos día a día con su ángel, día a día, iglesia, con su Espíritu Santo, con su esencia. Este hombre, Gedeón, estaba escondiendo el trigo para no entregárselo a los madianitas, mientras el pueblo de Israel se dejaba contaminar por el mundo, se dejaba llevar por las murmuraciones, se dejaba llevar por el enojo, por el orgullo, por la soberbia, por ir detrás de la chuleta, cansarse, fatigarse. Pero este hombre, Gedeón, peleó, dijo: yo voy a obedecer a Dios. Entró en esa sumisión. El ángel se sentó para ayudarle a cuidar el trigo. El ángel está aquí, iglesia. Nos va a ayudar. Nos ha ayudado hoy en día a ti y a mi iglesia. Cada vez que hay dificultades, si tú abres la Biblia, es cierto, los proverbios, los salmos, son generalizados, iglesia, sus instrucciones, pero cuando tú la abres y la lees, encuentras algo para ti, iglesia. Encuentras lo necesario. ¿Cuánto más cuando anhelas venir a Dios, cuando anhelas venir a su casa, encuentras esa palabra correcta, encuentras esa dirección a través de nuestro pastor, encuentras esa palabra de ánimo, iglesia, porque Dios te ama. Dios ve nuestros corazones, nuestras necesidades. Es más, si no le contamos nada a Dios, Dios nos ve y nos incita. Ven, hijo, aquí estoy. ¿Necesitas de mí? Ven. ¿Necesitas hablar? Sí. Ven. Es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando anhelamos su casa, iglesia. Esta iglesia ha perdurado por más de 27 años, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios anhela que su casa siga en pie. Dios anhela que se llene este hogar, iglesia. Dios anhela que regresen los que se han ido en cautividad, iglesia. Dios anhela los que han dejado que los madianitas les quiten las cosas. Dios anhela que esta casa se llene, iglesia. Pero ahora tú y yo somos esos Gedeones.
Gedeones que vemos como el mundo, el enemigo está quitando, está robando, pero nosotros con ese trigo, con su palabra, con la sumisión vamos a pelear y decirle no. Tu enemigo no puedes más que nuestro Dios, porque Él está con nosotros, iglesia. Él te ha amado, Él te ama. Es una bendición ver nuestras familias bien, iglesia. Y aún te digo, cuando hay problemas, Dios está en mi iglesia. Cuando Dios anhela su casa, es porque buscamos de Él, iglesia. Cuando estemos 2 o 3, Dios va a estar ahí. Este árbol es ese árbol, es esta iglesia donde estamos aquí. Donde Él nos da agua, donde nos da sombra, nos da amor, donde nos da sus frutos espirituales, iglesia. Si los pájaros tienen nidos, si los pájaros cantan en la mañana en agradecimiento, ¿cuánto más tú y yo, iglesia? ¿Cuánto más venir a la casa de Dios y decir, Señor, gracias por un día más? Gracias por estar aquí, iglesia. Esto me lleva a recordar a alguien que anheló, decía al principio, de verdaderos héroes escritos en la Biblia. Pero si quieres que seamos más específicos, o dices, es que yo no los conocí, ¿cómo voy a ser como ellos? Pues déjame decirte que hay un hombre que conociste y murió en la iglesia. Murió dentro de la iglesia porque anheló estar en su casa. Fue el pastor de aquí, el pastor Guillermo. Anheló estar en su casa y decía sus palabras que él quería morir dentro de la iglesia. Hermano, ¿dónde queremos nosotros estar? Dentro de su cobertura de Dios, iglesia. No perdamos esa identidad de nuestro Dios. Hoy el mundo quiere venir a robarnos todo lo que Dios nos ha dado, iglesia. Dios te ama. Dios me ama. Dios ha sanado, restaurado, hecho milagros. Hoy es tiempo de reconocer lo que Dios ha hecho. Nuestro corazón que sea sumiso, sin nada, iglesia, ya sin poner barreras. Está bien, Señor, aquí estoy. Es lo que Dios ha hecho. Por eso te digo, quizás si pienses, ¿cómo David? ¿Cómo Gedeón? Pues ellos porque fueron más que yo. Pero ha habido gente del compañerismo que también ha podido, iglesia. Se han vuelto Gedeones. Si tú oyes el testimonio del pastor Roberto Barajas, la ha peleado en Nicaragua, la peleó en Brasil, pero hoy está en iglesia, saliendo adelante, iglesia. Aquí, igual, nosotros, iglesia, sé que quizás ahorita no veas, dices, no veo multitudes, pero si seguimos anhelando, peleando, vamos a ver esas multitudes, iglesia. Dios es grande. Sacudamos ese polvo del trigo y defendámoslo y vengamos a la casa de Dios. Eso es lo que Dios me puso en esta noche, iglesia. Dios es bueno, anhelando la casa de Dios. Respiremos, inhalemos para Dios y desechemos lo que nos sirve, iglesia. Dios te ama y te voy a pedir en esta noche que inclines tu rostro. Inclina tu rostro en esta noche. Estamos en la casa de Dios, iglesia. Anhela con Él en esta noche, habla con Él, iglesia. Él conoce tus necesidades, abre tu corazón a Dios. ¿Por qué no? También tenemos nuestro pastor donde nos da esa dirección correcta. Vayamos a nuestro pastor cada vez que necesitemos, cuando Dios nos habla en la palabra de Dios, tengamos dudas, vayamos a nuestro pastor, o cuando requeramos alguna guía, vayamos a nuestro pastor. Dios es grande, maravilloso. Todo rostro inclinado, vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón. Si en esta noche tú nos visitas por primera vez y no conocías de Dios y dices, hoy quiero ese anhelo que tienen, ese anhelo que David tuvo, ese anhelo que Gedeón, ese anhelo que esos hombres que hoy hemos oído,
Anhelemos estar con Dios, iglesia. Si tú estás aquí por primera vez, levanta tu mano. Levanta tu mano si es por primera vez. Dios quiere anhelar, Dios anhela estar en tu corazón. Dios es grande, maravilloso, iglesia. Si tú te alejaste, si tú te fuiste al mundo, pero regresas y dices, he anhelado estar en la casa de Dios, levanta tu mano. Dios es grande, maravilloso. Iglesia, en esta noche, anhela estar con Él. No solamente hoy, que de aquí salgamos para día a día anhelando la casa de Dios, que hoy nos dé ese anhelo, ese aliento, ese espíritu renovado, diferente. Ven al altar con Dios. Ven, iglesia, hoy abrimos los altares están abiertos. Dios quiere que estés, Él quiere estar en tu corazón, pero también que tú anheles estar con Él. Ven, iglesia, ¿no? Hoy es el tiempo de anhelar, de estar en el santuario, de estar aquí, iglesia. Abrimos en esta noche, abrimos el altar en esta noche, Dios Padre, Dios. Oh, bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre, bendito Dios. Gracias Dios por dejarnos estar aquí en tu templo, Padre, en tu casa, Padre. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, gracias Dios. Ayúdanos a entrar en esa obediencia a ti, Padre. Ayúdanos a anhelarte cada día más y más en las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos como pueblo, como iglesia, Padre, que te anhelemos más a ti, Padre. Porque tú eres que nos sanas, nos restauras, Padre. Lo has hecho en mi vida, lo has hecho en mi familia, y sé que lo has hecho en la vida de mis hermanos, y lo vas a hacer. Tú conoces el corazón, la necesidad de cada uno de nosotros, de este pueblo, Padre. Obra en ellos, obra en cada necesidad, Señor. Sánanos, restauranos, edifica nuestras vidas, edifica nuestros corazones con una sumisión a ti, Padre, con una obediencia, con una fe fortalecida, renovada, Padre. Que ya no nos fatiguemos de las cosas del mundo, al contrario, que sirvamos a ti, Padre, que anhelemos servirte, que anhelemos estar siempre en cada servicio, Padre, en cada evento que tú has puesto en esta iglesia, Padre, porque es lo que necesitamos, Señor. No permitas, Señor, que nos desanimemos. No permitas que nuestro espíritu se desaliente, que palidezca, que desfallezca, no, Padre, que siempre seamos renovados en ti, Padre. Bendito Dios, bendito Padre, gracias, Señor. Oh, bendito mi Dios, gracias, gracias, sánanos, Señor, sánanos, restauranos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús. Oh, bendito corazón.
necesita más de ti. Palabra de Dios, que pues llevemos esto en nuestro corazón, iglesia, anhelemos la casa de mi día a día y pues doy gracias a Dios, doy gracias a mi pastor y gracias a la iglesia por esta noche. Le va a pasar nuestro micrófono a nuestro pastor. Para un aplauso, iglesia. Ayer el amor, hoy el anhelo. ¿Y es lo que nos mantiene, iglesia? Es lo que nos mantiene. Ese amor ágape que predicó ayer mi hermano Daniel. Hoy el anhelo. No es anhelar a los hombres, no es anhelar a las personas, es anhelar a Dios. Venir aquí con el anhelo de Dios. Merecemos que es aquí donde Dios nos trajo. Y si Dios nos hubiera querido a otro lado, Dios siempre lo he reconocido, iglesia, Dios nos hubiera querido a otro lado. Entonces, si Dios se equivocó, o decir, bueno, yo me equivoqué, no, Dios no se equivocó. Y si anhelamos, encontramos lo que deseamos. Vamos a despedirnos. Recuerda, mañana a las 10 de la mañana oración. No hay discipulado para hombres. No hay discipulado. 10 de la mañana oración. 11 la predicación. En la tarde, 4:30 de la tarde, oración. A las 5 predicamos y después de las 5 de la tarde tenemos nuestro convivio. Entonces yo te invito, ponte de acuerdo con mi esposa, que es lo que tienes que traer. Ya está un menú establecido para que tú nos acatemos a él. Decían en la predicación que una de las cosas es la obediencia. Entonces vamos a sometimiento y vamos a obedecer. Amén, vamos a obedecer y vamos a venir, aleluya, y pasar un buen tiempo. Amén. Vamos a cerrar en oración. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos cierre en oración en esta noche. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, por esa predicación que nos diste, la oportunidad de escuchar, Padre, Señor, porque hayas abierto nuestro oído, Señor, para escuchar la palabra que tú nos trajiste por medio de nuestro hermano Roberto Bendaño, Padre, Señor. Ayúdanos a siempre anhelar tu casa, Padre, Señor, anhelar nuestro templo, Señor, a buscar esa comunión siempre, Señor, y a estar en ti, Padre, Señor, desde que nos estemos arreglando, Padre, para venir a nuestra iglesia, Padre, Señor, podamos estar con ese gozo, Padre, con esa expectativa en ti, Padre, de que vas a hacer algo nuevo en nosotros, Padre, Señor, que siempre sea así, Padre, Señor, y que nos des ese sometimiento a nuestras vidas, Padre, que nunca te cuestionemos, Señor, y tampoco cuestionemos a nuestras autoridades cristianas, Padre, y tampoco a nuestras autoridades, Padre, seculares, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. También te pido, Señor, que lleves con bien a todos mis hermanos en esta noche, Padre, y que los traigas con bien también mañana a nuestra reunión, Padre, el día domingo, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Muy bien.